La arboleda Romantis, como los escenarios en los que había ido encontrando a los espadachines místicos, estaba completamente desierta. No había ni rastro de ninguno de los entrenadores con los que se suponía que me iba a ir encontrando. Pero sí había Pokémon salvajes. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando, nada más poner un pie en la hierba alta, me atacó un Pokémon? Un Pokémon que se suponía que no podía estar allí, ni en ninguna otra parte. Un Delphox macho. Que tenía, además, 10 niveles más que mi Pokémon más fuerte. Intenté escapar, pero no pude. Además, debía de tener unas defensas increíblemente altas, porque los ataques de mi equipo apenas le hacían nada. Incluso saqué a combatir a Keldeo, que huyó del combate de inmediato. Aquello me dejó completamente aturdida. Pero fue aún peor cuando, unos pasos más adelante, volvió a saltar la pantalla de combate. Era otro Delphox macho, del mismo nivel que el anterior. Tampoco me permitió escapar. Esta vez luché con todo lo que tenía, para debilitarlo. Y lo conseguí, aunque me debilitó a Phaeton y a Morgana. Me costó mucho conseguir escapar. Yo ya estaba empezando a asustarme. No solo aquello no podía ser normal, sino que era cada vez más obvio que estaba hecho, en especial, para hacer que yo lo pasara mal. 3 veces más me encontré con Pokémon salvajes entre la hierba alta. Y no podía ni siquiera usar repelentes, porque siempre eran Delphox macho, con el mismo nivel y las mismas defensas estratosféricas. En un momento dado, desesperada, probé a lanzarle una Pokéball para atraparlo. Eso me permitiría, al menos, contar con un Pokémon en el equipo que pudiera presentar batalla de verdad contra los demás. El Delphox esquivó el objeto visiblemente, como los Ghost de Pueblo Lavanda. Y saltó un cuadro de diálogo que decía: Delphox no quiere regresar contigo. Entonces, lo comprendí todo. No era que en aquella hierba alta hubiera solo Delphox. En realidad, llevaba un buen rato enfrentándome, una y otra vez, al mismo Pokémon, que me estaba persiguiendo por todo el escenario. Y no era un Delphox cualquiera. Era el mío. Mi Pokémon inicial, al que yo había sustituido por Phaeton, porque su bajo ataque y alta defensa lo hacían poco útil para el combate. Era Apolo. Casi sin saber qué hacer, me metí en cuanto pude en el pantano. Esta vez me sorprendió un poco menos que allí también me atacara un Pokémon salvaje. Y que ese Pokémon salvaje resultara ser un Blastoise macho, también con 10 niveles más que mi Pokémon más fuerte. Que tampoco quisiera dejarme escapar. Y que tampoco me permitiera que lo capturara, porque no quería regresar conmigo. Solo podía ser mi propio Blastoise. Ese Pokémon que nunca me había gustado, y al que decidí sustituir por Keldeo en cuanto supe que podía hacerlo. Solo podía ser Kili. Eran los Pokémon a los que yo había desechado. Pokémon que me habían sido entregados como regalos valiosos, que iban a ser mis compañeros durante toda la aventura, y a conquistar la Liga Pokémon de Kalos conmigo. Pero yo los había rechazado, porque no estaban a la altura de mis expectativas. Había decidido que no eran lo suficientemente buenos para mí. Y, no contenta con no incluirlos en mi equipo, me había deshecho de ellos como si fueran basura. Entonces comprendí las palabras de Azeta, y la razón por la que Lison me hablaba con tanto desdén. Es verdad que he traicionado a mis Pokémon. Y no solo eso, sino que, además, los he despreciado. Aunque esté jugando como la protagonista de la historia, me he comportado tal y como se comportan los villanos. Sin saber qué hacer, y con las manos empapadas en sudor, seguí adelante como pude. Los ataques eran cada vez más frecuentes, y se me acabaron agotando las reservas de pociones. Cuando conseguí llegar a la casa encantada, Amaltea y Amber ya estaban debilitadas, y no podía curarlas. Se suponía que Calm y compañía se encontrarían conmigo allí. Pero no había nadie. Así que entré sola, pensando que tal vez vendrían una vez estuviera dentro. Pero allí tampoco había nadie. Solo una chimenea encendida. Exploré todo el lugar, tanto a simple vista como con ayuda del buscaobjetos, pero tampoco encontré nada. Simplemente, al hablar con una de las mesitas, me saltó un cuadro de diálogo. Es un florero kintsugi vacío. Cuando me disponía a volver a salir de la casa, la chimenea se apagó de repente. Y saltó otro cuadro de diálogo. Unos ojos fríos y serenos te observan desde el exterior. La pantalla se fundió a negro durante unos instantes. Y, cuando regresó la imagen, me encontré rodeada por Virizion, Terrakion y Cobalion. Intenté retroceder y esquivarlos. Pero entonces, la pantalla parpadeó de nuevo. Cuando regresó la imagen, me encontré con Keldeo cerrándome la salida. Entonces apareció otro cuadro de diálogo. Keldeo vuelve a ser libre. Fue en ese momento cuando vi la relación perfectamente, absolutamente descarnada, sin matices ni excusas.
Porque era tan evidente que no podía seguir engañándome a mí misma. Daba igual que tuviera las 4 flores. Daba igual que no estuviera haciendo trampas para conseguirlas, ni para conseguir a los espadachines. Independientemente de que hubiera conseguido la flor de diamantes, había estado reteniendo aquel deo totalmente contra su voluntad. Cobalión se había venido conmigo por voluntad propia, y me había abandonado por obligarlo a luchar contra uno de sus compañeros. Pero que el deo llevaba deseando volverse contra mí desde que lo atrapé, y en lo único que había pensado desde entonces había sido en vengar a Carvink. La prueba era precisamente que, ahora que tenía todas las flores, estaba atrayendo a los otros 3 Pokémon hacia mí. Y eso solo podía significar que aquella casita cerca de Ciudad Romantis era, precisamente, el lugar exacto donde se podían encontrar los 4 espadachines místicos. Así que podían venir a por mí, y no para unirse a mi equipo, como yo había estado creyendo que harían, sino para rescatar a su pupilo. Y ahora yo estaba acorralada, no solo por los 4 Pokémon legendarios, sino también por mis antiguos Pokémon, a los que había traicionado. Era exactamente el mismo final que el de Milady de Winter en Los 3 Mosqueteros. Porque, efectivamente, yo era Charlotte. Milady de Winter. La auténtica villana de la historia. He tenido muchísimas oportunidades para rectificar. No solo podría haber aceptado a Apolo y Kili tal y como eran, en lugar de sustituirlos y desecharlos. También podría haber devuelto las flores a sus dueños cuando me las pidieron. Y no haber debilitado a Carvink. Pero yo me había convencido a mí misma de que, si el juego me permitía atrapar a los espadachines místicos, yo tenía derecho a intentarlo. He pasado todo el juego empleando excusas estúpidas para justificar mi comportamiento injustificable. Yo quería tener a los 4 espadachines en mi equipo, y todo lo demás me daba igual. Incluida la preciosa lección sobre la amistad que representan los juegos de Pokémon. No puedo evitar sentir asco de mí misma. De la persona en la que me he convertido. Porque, a lo largo de los últimos meses, me he estado comportando así también en la vida real. No es cierto que disfrute viendo sufrir a los demás, pero tampoco he hecho gran cosa para impedir que la gente sufriera. Me he convertido en una de las chicas más populares del instituto, pero ha sido pasando por encima de los sentimientos de Constance. He sido incapaz de entender que ella no quisiera encajar, que fuera feliz tal y como era, que prefiriera 1000 veces que la maltrataran por ser ella misma que andar escondiéndose del resto del mundo. Pero yo sabía que, si mis amigos del instituto empezaban a pensar que yo era como ella, me marginarían también. Por eso les he estado ocultando una parte de mi vida, para que no creyeran que yo era como Constance. La verdadera razón por la que no la invité a mi fiesta era porque tenía miedo de tener que elegir entre mis nuevos amigos y ella. Yo no quería hacerle daño. Solo quería ser popular. Solo quería ser aceptada. Y, para conseguirlo, he despreciado a Constance. La he escondido de mis nuevos amigos, porque no quería que sus fricadas empañasen mi vida social. He sido la más asquerosa de los hipócritas, y la más ruin de los cobardes. Ahora, ella tiene un grupo de amigos que la quieren y la respetan de verdad. Que no la dejan tirada solo porque creen que tienen una reputación que mantener, como yo hice. Por eso, mientras ella disfrutaba de sus verdaderos amigos, yo estaba sola en mi casa, olvidada hasta por mi propio popularísimo novio, y jugando a un videojuego maldito que, obviamente, ya no era un juego. Aterrorizada, como si aquel icono con el pelo rubio y los ojos azules, que estaba rodeado de Pokémon legendarios enfurecidos, fuera realmente yo misma, apreté una vez más el botón A de la consola. Entonces, entró la pantalla de combate. Era un combate en horda de Faetón y Morgana contra los 4 espadachines, junto a Apolo y Kili. Kili derribó a mis 2 Pokémon con un solo movimiento surf. Pero el combate no acabó ahí. Uno tras otro, los 4 espadachines me atacaron a mí. Cobalión dio el primer golpe, y el icono de mi personaje se derrumbó en el suelo. Pero la pantalla de combate no se cerró. Mi cuerpo seguía allí, inconsciente, en el suelo, y Virizion y Terrakion también lo golpearon. Y yo me sentía enferma viendo esto, pero no podía apartar la mirada. Finalmente, atacó Keldeo, usando sable místico. Solo entonces, la pantalla se fundió a negro. Y apareció un último cuadro de diálogo. Del Fox usó llama embrujada. La pantalla permaneció a oscuras durante 1 minuto. Luego, la imagen regresó. Esta vez, había un hombre mayor en la estancia a oscuras, y vi entrar a Calm, Sana, Benigno y Trovato. La escena del relato de fantasmas se desarrolló tal y como aparece en todas las guías. Con la diferencia de que mi personaje no participaba en ella. Al menos, eso creía yo. Porque, cuando el relato terminó, antes de salir de la casa detrás de los demás, Calm se detuvo unos segundos. Entonces, dijo. Aquí ha pasado algo realmente extraño. El suelo está lleno de ceniza. Y las 4 flores que hay en ese florero Kintsugi de ahí parecen
No, es imposible. Están cubiertas de herrumbre. Casi como si las hubieran regado con sangre. No pueden ser las de Charlotte. He leído la novela. Sabía lo que había pasado ahí. Que la partida, tal y como había predicho Azeta, había terminado para mí, porque Charlotte, en realidad, estaba muerta. Que Keldeo le había cortado la cabeza a mi personaje, y que Apolo había incinerado los restos. Que las cenizas eran las mías. Que las flores, efectivamente, estaban regadas con sangre. Con mi sangre. Pero aún así, al leer aquello me quedé un rato ausente, infinitamente horrorizada. Mirando al infinito, a punto de desmayarme de verdad, pero con el corazón latiéndome por dentro de los oídos, como si mi cuerpo intentara recordarme que todo había sido solo un juego. Que, en realidad, yo estaba sentada en el mismo salón en el que había celebrado la fiesta a la que no había querido invitar a Constance, y que seguía viva. Cuando conseguí recuperarme un poco, y me atreví a volver a enfocar la vista en la pantalla, me encontré con que la consola se había apagado sola.